Gloria a Dios. Un cordial saludo para todos los que puedan ver este video, oír esta enseñanza. En esta ocasión voy a hablar sobre la creación o algunas cosas sobre la creación, ya que vemos que, bueno, cuando se habla de creación, tenemos que ir al libro de Génesis. Génesis es comienzo, principio. En este caso, ¿de qué? Del mundo, de la creación de la raza humana. Bueno, entonces, cada vez que nosotros leemos el Génesis, libros del Génesis, nos daremos cuenta que Dios revela algunas cosas que nadie las ha analizado, algunas cosas que a nadie tal vez se les haya revelado. Y Dios revela en ciertos momentos algunas cosas que nosotros no hayamos analizado. Entonces, voy a hacer algún estudio sobre algunas cosas, no sobre todas las cosas, sino sobre algunas cosas que he querido analizar sobre lo que es la creación, ya que esto de la creación de Génesis es un libro que enseña muchas cosas, misterios, cosas que son bastante gloriosas, importantes. Entonces ya digo, voy a hablar sobre algunas cosas. Bueno, ¿qué dice el Génesis? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí hay un punto. Ahí hay un punto. Nos habla de dos elementos prácticamente, cielos y tierra. Creó Dios los cielos. Cielos va en plural, como hablar de varios cielos. Eso tiene su explicación. Y la tierra sí está en singular. No dice que creó las tierras, sino la tierra en singular. Bueno, eso son cosas que en otros estudios podemos analizar eso. Pero hay un punto, bueno, esto hay que entenderlo porque en estas cosas hay que aplicar lo que es la gramática, la narrativa, de cómo se escribió el texto, por qué los puntos, el por qué las comas, aplicar también lo que es la cronología de los sucesos, de los eventos. Entonces vemos que ahí hay un punto, bueno, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no sabemos si ahí hubo un tiempo, un lapso de tiempo. Ahora leemos en el verso 2, que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí en el segundo versículo ya empieza entonces a decirnos algunas cosas que son interesantes, importantes. Tal vez algunos misterios que no le podemos dar respuesta por ahora. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué desordenada? Ahí en esto hay muchos argumentos acerca de, bueno, algunos dicen que fue el diablo que vino y desordenó las cosas. No sé, de pronto yo pienso que no estaba desordenada en el aspecto de que alguien hubiera desordenado. Simplemente estaba desordenada porque Dios cuando creó todo, pues luego Dios fue ordenando las cosas, y en los versículos que vamos a estudiar más adelante, lo que es el 2, 3, 4 y 5, vemos que eso tiene un carácter de orden. Dios va ordenando todo. Es como cuando uno se muda a una casa nueva, cuando compra uno una casa nueva, uno llega y coloca todos los corotos como caigan por ahí, pero luego uno va ordenando cada cosa en su lugar. Pienso que así fue. No se puede decir que era que Dios hizo las cosas desordenadas o que de pronto alguien vino y se las desordenó. No, simplemente Dios colocó ahí todo, y luego vemos en todos estos versículos que vamos a analizar más adelante, vemos que eso tiene un carácter de orden. Dios va ordenando cosas por cosas, o sea, la luz, el agua, los mares, la tierra, los animales, todo Dios fue ordenando. Entonces dice que estaba desordenada y vacía. ¿Vacía por qué?
porque no había creación todavía, o sea, no había lo que era vegetación, los arbustos, los árboles, las plantas, los jardines, los ríos, las montañas, los animalitos, ni el ser humano tampoco no estaba, o sea, estaba vacía. Bueno, ¿qué dice? Estamos en el verso 2. Dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Aquí esto es tremendo, aquí hay un misterio que bueno. Dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Bueno, ahí la faz en este caso es como la cara visible, es como la superficie de las cosas. Dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El abismo, pues bueno, ahí más adelante haremos un estudio sobre a qué abismo se refiere. Lo que sí sabemos es que parece que todo estaba oscuro, eran tinieblas, oscuridad. En este caso, tinieblas es oscuridad. Eso lo entendemos porque después Dios hizo la luz para quitar las tinieblas. Entonces parece que en el principio era toda oscuridad, no había luz. O sea, como que nosotros surgimos de las tinieblas, ¿ven? Porque las tinieblas estaban sobre la faz, o sea, sobre toda la creación, o sea, sobre la tierra. No había luz. Entonces parece que nosotros surgimos. Dios nos sacó de las tinieblas, o sea, nos sacó como creación y como raza humana. Porque ahí mismo dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Otra situación, dice que el Espíritu de Dios, aquí nos dice que Dios es Espíritu, se movía sobre la faz de las aguas. Aquí ya vienen introduciéndose nuevos elementos, por lo menos como el agua. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz, o sea, nuevamente hace referencia a la faz, superficie, la cara visible de las aguas. El Espíritu de Dios se paseaba sobre la faz de las aguas. Dice, bueno, entonces entendemos que otra de las cosas es que parece que también era pura agua, o sea, el planeta Tierra, cuando fue formado, estaba cubierto, estaba rodeado de agua. ¿Verdad? Es como si nosotros estuviésemos dentro del agua. Por eso, por ahí hay un versículo que más adelante lo vamos a analizar, es del apóstol Pedro, que dice que la tierra proviene del agua y por el agua subsiste. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Viene el versículo 3. El versículo 3 nos dice, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Como todo estaba oscuro, era oscuridad por todos lados. Claro, todavía no estaba sino la pura tierra y los cielos, pero todo era oscuridad y agua. Entonces dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y vemos que Dios no necesitó por ahí de cables, de baterías, de corriente. Simplemente Dios dijo sea la luz y fue la luz. Entonces, bueno, ya hubo luz. Entonces, pero de aquí entendemos eso, que nosotros como raza humana parece que venimos de la oscuridad, surgimos de la oscuridad. Y eso tiene que ver algo con el nuevo nacimiento con nosotros como creyentes. Estamos en la oscuridad, en las tinieblas del pecado y del mundo, pero salimos de la oscuridad para entrar en la luz. Todo eso lo podemos ir analizando más adelante. Verso 3 dice, entonces, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Dice el 4, y vio Dios que la luz era buena, gloria a Dios, era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Separó Dios la luz de las tinieblas. Bueno, aquí hay un misterio que también muchos estudiosos bíblicos han querido despejar esta situación. Cuando Dios dijo la luz, ¿qué clase de luz hubo? Porque cuando vemos que Dios hizo el sol y la luna, que son los que alumbran el planeta Tierra, eso fue en el
versículo 14, 15, 16 y 17, que es cuando Dios crea el sol y la luna y las estrellas y las coloca en la expansión para que alumbren la tierra, el sol en el día y la luna en la noche, o sea, como lumbreras. Pero eso fue en el versículo 14, después de que Dios ya había creado las plantas, los ríos, la vegetación, los arbustos. Dios había llenado ya la tierra, ya había ordenado la tierra, pero entonces fue cuando Dios dice, y dijo Dios, haya lumbreras, ¿verdad? Vamos a leer el 14. El versículo 14 nos dice, dijo luego Dios, ¿ven? Dijo luego, o sea que cuando dice luego es que hay una cronología, lleva una secuencia. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Eso está en el versículo 14. Dice que haya lumbreras en la expansión. Fíjate que dice que en la expansión, nosotros estamos sobre lo que llaman la expansión. Ahorita vamos a ver cuando Dios hizo la expansión. Pero aquí fue cuando Dios creó las grandes lumbreras y dice, y sirvan de señal para las estaciones, para días y años. Por eso es que nosotros siempre nos vamos a señalar, a marcar, a determinar los días. Es por las lumbreras. El sol más que todo, cuando el sol está en el día, cuando está alumbrando, se llama día. Luego eso se va marcando en horas y en segundos, y también lo que es en años. ¿Por qué en años? ¿Y por qué en meses? Bueno, vamos a hablar de años, porque como nosotros sabemos, la Tierra tiene dos movimientos, el movimiento de rotación, que ella rota en sí misma, y el movimiento de traslación, que ella se traslada alrededor del Sol. Cada vez que la Tierra da una rotación de traslación hace 65 giros en sí misma. Por eso es que el año tiene 365 días. Bueno, eso más adelante, porque son estudios científicos, más adelante lo podemos explicar más imposible con ilustraciones y cosas. Bueno, en todo caso por ahí dice, por eso es que ahí dice y sirvan, ¿ves? Dice y sirvan de señal para las estaciones, para días y años. Bueno, gloria a Dios. Entonces, bueno, ya dije, eso es un misterio. ¿Cuál fue la luz que Dios hizo en el versículo 3? Que dijo, y dijo Dios sea la luz. ¿Y cuál es la luz que se formó en el versículo 14, 15 y 16 y 17? De alguna manera eso lo podemos despejar. Dios Dios es el que conoce todas las cosas, el que hizo todas las cosas, y a su debido tiempo nos revelará esto, aunque ya hay muchos estudios, muchos videos, eso por lo que es por YouTube, eso está lleno de videos sobre estas cosas, sobre enseñanzas, y bueno, algunos ya le habrán dado su posición a esto, su explicación. Bueno, gloria a Dios. Entonces seguimos con lo que es la creación. Ahora viene el verso 4, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Aquí ya nos habla de separar. Separó Dios la luz de las tinieblas. Ve aquí entonces, aquí viene de nuevo el misterio. ¿Cómo fue que hizo Dios para separar la luz de las tinieblas? Porque si nos vamos al verso 14, ahí entendemos mejor cómo se separa la luz de las tinieblas. O sea, la luz es día y las tinieblas es noche. Y vemos que eso lo determina el sol y el giro de la tierra, el giro que hace la tierra. O sea, el movimiento de rotación. Bueno, dice el 15, el 5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Gloria a Dios. Ahí pues podríamos pensar, decir, bueno, pero cuando dice que llamó a
a la luz día y a las tinieblas noche no estaba el sol todavía, porque el sol es el que determina, el sol y la tierra, el movimiento rotativo de la tierra, y el sol es lo que determina el día y la noche, o sea, lo que forman el día y la noche, y aquí en el versículo 5 todavía no existía. Pero son misterios, no que la palabra de Dios se contradiga, sino son misterios que todo eso tiene su explicación. Bueno, vamos al versículo 6. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Por eso es que anteriormente yo dije que parece que la tierra estaba rodeada de una inmensidad de agua, o sea, era agua por todos lados, por arriba, por abajo, por los lados, todo era, o sea, la tierra estaba dentro de una gran cantidad de agua. No había una expansión, o sea, no había un espacio. Aquí cuando dice expansión significa un espacio libre en que nosotros podamos vivir. Y Dios estaba preparando todo esto para cuando ya trajera la raza humana. Por eso dice el 6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y sepárese las aguas de las aguas. Y ahí el verso 7 sigue explicando esta situación, dice, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Las aguas que estaban debajo de la expansión. ¿Ve? Dice, y separó Dios las aguas que estaban debajo de la expansión. O sea, Dios puso las aguas abajo y las aguas arriba. Hizo una expansión. Una expansión es un lugar libre, un lugar seco, un espacio, o sea, con la parte seca, o sea, lo que es el oxígeno que nosotros respiramos. Esa fue lo que Dios hizo aquí en este versículo 7, que es la expansión. Entonces puso las aguas arriba y puso aguas y abrió un espacio para nosotros vivir, una expansión. Entonces sí vemos que la tierra estaba llena de pura agua por todos lados, o sea, parece que nosotros también surgimos del agua, provenimos del agua, y eso también lo dice el apóstol Pedro, que la tierra proviene del agua y por el agua subsiste. Dice el versículo 8, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo, o sea, a la expansión, aquí en este lugar que nosotros vivimos, que nosotros podemos estar, que hacemos las casas y que vivimos, eso fue lo que Dios llamó, cielos. O sea, dice el 8, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Luego dice el versículo 9, dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y cúbrase lo seco, y fue así. ¿Cómo es esto? Cuando Dios puso aguas arriba y las aguas sobre la tierra, parece que la tierra quedó un solo mar, o sea, había agua cubriendo toda la tierra, pero no, o sea, la superficie de la tierra estaba cubierta de agua. O sea, era un mar, solamente mar, no había tierra seca. Así lo podemos entender de esa manera. Por eso dice el verso 9, y también dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Entonces vemos que Dios, cuando puso las aguas arriba y cuando puso las aguas sobre la tierra, en la tierra quedó cubierta de agua. Pero entonces Dios separó la tierra seca, que es donde nosotros vivimos, donde hacemos las casas, donde salen las plantas, los arbustos. Y el montón de aguas lo puso en un lugar y llamó mares. ¿Ve cómo Dios va ordenando todo? Entonces, cuando dice que la tierra estaba desordenada, no es que el diablo la desordenó, es que no tenía orden y Dios le fue dando este orden que vemos ahora, todo ordenadito como debe ser. Bueno, gloria a Dios. Dice ahora el verso 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género,
que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así, gloria a Dios. Entonces de ahí en adelante vemos que Dios empieza a crear lo que es los arbustos, las plantas, los animales, y luego al hombre. Entonces luego nosotros en otro video vamos a ir analizando todo esto, pero por ahora, fíjate, fíjense que avanzamos sino por ahí que unos 10 versos, y todos los misterios que hay, y siguen habiendo misterios ahí. Hay misterios que nosotros poco a poco Dios nos los va revelando y los vamos a ir analizando. Una cosa gloriosa es acerca de la personalidad de Dios. ¿Cómo era Dios? ¿Qué forma tenía? Esto Dios nos lo ha ido revelando y lo vamos a seguir estudiando. Por ahora entonces vamos a dejar hasta aquí y vamos a estar analizando estas cosas. Vamos a darle la honra y la gloria a Dios nuestro Padre Creador, y luego seguiremos analizando el resto de la creación. Bueno, pues ahí los invito para que se inscriban en el canal, para que compartan estos videos. Gloria a Dios, Dios les bendiga mucho.